Muy bien, Josefina, un gusto estar aquí contigo y con José Ángel. Gracias, maestro. ¿Cuál sería su primer análisis de esto que venimos contándole a nuestra audiencia? Mencioné dos estados, pero está Guerrero y otros más. Claro, bueno, yo diría varias cosas. La primera es que esto no es ninguna novedad. Esto es algo que viene ya desde hace muchos años. Recordemos que incluso en Michoacán, por ejemplo, hubo un acto terrorista, lo que se puede considerar el primer acto de narcoterrorismo, cuando era todavía gobernador Lázaro Cárdenas Batel, en festejo del 15 de De septiembre. septiembre, sí. Estamos por llegar otra vez al 15 de septiembre. Y en esa ocasión fue contra población civil, es decir, en ese sentido no es cierto que que estas acciones son las primeras. En Jalisco también lo hemos vivido, hay que recordar aquella vez que incluso hubo quemas de camiones, etcétera. El gobernador entonces, Emilio González Márquez, se escondió, decía que estaba debajo de la cama, otros que había mandado traer alguna bebida espirituosa y se había desaparecido, pero evidentemente no dio la cara. El que dio la cara fue el secretario general de gobierno, Fernando Guzmán, en ese tiempo. Y bueno, ese fue el primer acto de esa naturaleza aquí en Jalisco. Después ha habido otros. Incluso hay que recordar que en una ocasión fueron quemados una mamá con su hija, una cosa así bastante fea dentro del camión, ¿no? Entonces sí ha habido ya estas cuestiones, ya ha habido este tipo de ataques hacia la población civil. ¿Qué es lo que vemos? Vemos también que el crimen organizado, porque no es solo el narcotráfico, son acciones de grupos que intervienen desde en trata de personas, en otro tipo de actividades ilegales y que están organizados, por eso es crimen organizado, en estructuras que, bueno, pues llegan a tener las características de un Estado sobrepuesto. Esto yo lo he venido diciendo por lo menos desde la época de Fox, cuando desmanteló las instituciones encargadas, digamos, del control de este tipo de situaciones y provocó que los famosos GAFES se convirtieran en un grupo armado paramilitar del narcotráfico, y después en una de las más peligrosas organizaciones que fueron los Zetas, precisamente al echarlos a la calle con una super preparación y con condiciones de ser cooptados con mucha facilidad, con salarios muy altos, que dejaron de dárselos por parte del Estado. Una de las grandes tonterías, digamos, que se cometieron entonces, otras más, bueno, no es el caso narrarlas, pero esto más la llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón desató una situación imparable que no ha podido ser detenida. Evidentemente hay también una serie de fallas en el gobierno actual, pero hay que decir que esto, como dije, viene de muy atrás, y desde entonces yo señalaba que ya vivíamos una especie de estado paralelo, encimado, una dualidad de poderes, es decir, espacios del país en donde las leyes, si le podemos llamar así, o las decisiones o los acuerdos de estos grupos dominan con la presencia de lo que pudiera ser una especie de ejército paramilitar también de ellos, y con la cooptación, por supuesto, de policías municipales, estatales, etcétera. Y por otro lado, también con el cobro de lo que llaman piso, que podría ser una especie de impuesto, de tal manera que tendríamos, por eso decíamos, una dualidad de poderes. El Estado formal, que sigue cobrando impuestos, que sigue cumpliendo formalmente ciertas características del Estado, pero que se encuentra supeditado o excluido, digamos, de ciertos espacios donde domina el crimen organizado. Esto no ha variado. En algunos lugares ha crecido, en otros ha disminuido. No ha habido una política acertada en este sentido en términos del combate al crimen organizado. Sí hay una política interesante que ha dado algunos resultados, por ejemplo en Guerrero, en la política social, que busca desfondar, digamos, de las bases con las que se podría alimentar entre los jóvenes el crimen organizado al darles una salida, ¿no? Eso que tanto critican los que siempre han vivido bien, que le llaman los ninis, y que es una forma de darle a los jóvenes
un tipo de empleo, por más precario y limitado que sea, que les permite no caer, por lo menos no estar en una situación que los obligue casi, digamos, por una situación hasta de sobrevivencia, a involucrarse en el crimen organizado. Y esto, como digo, hay un estudio muy interesante que muestra cómo en Guerrero esto ha disminuido de manera muy puntual a partir de las políticas que han seguido, pero no es suficiente, no es suficiente. Evidentemente la política para combatir esto tiene que ir más allá y tiene que tener una política contra el crimen organizado y la recuperación del Estado, que como dije, no se perdió ahora, se perdió empezó a perderse desde la época de Fox. La debacle fue con Calderón y Peña Nieto además le incorporó un mayor elemento de corrupción y entonces eso fue incluso la penetración de altos niveles de gobierno, del gobierno federal, ¿no? Doctor Entonces, Tamayo, esto es perdón que le interrumpa. Bueno, y esto a reserva de que abundemos un poquito en el surgimiento de algunos grupos de autodefensa que también ya están identificando en Chiapas, otros tantos también de nueva creación en Michoacán. Me quedé en un punto que usted tocó. Por supuesto que tiene razón, esto viene ya de por lo menos 3 sexenios atrás y ha ido cada vez de mal en peor. Pero estamos hablando ya de actos de verdadero narcoterrorismo. ¿México está viviendo una condición ya de terrorismo? Bueno, actos. No México viviendo una situación de terrorismo. Hay actos de narcoterrorismo y como dije, no son los primeros ni los más impactantes. Yo les recuerdo aquella vez en las fiestas patrias en Michoacán, no recuerdo si en Morelia, me parece que en Morelia, o tal vez en Uruapan, creo que es en Morelia, pusieron bombas sí, fue en Morelia, contra la población civil. Fue algo así, muy dramático. Y bueno, pues las quemas de automóviles, las quemas de tiendas de conveniencia, que les llaman, u otro tipo de acciones de estas se han dado ya, saqueos también se han dado. Es común también que se queme, porque como dije, el crimen organizado ya no es solamente el narcotráfico. Decía Mireles que el narcotráfico no era el problema, que esos construían y hacían obras, etcétera, para esos pueblos, que el crimen organizado era el problema, el que trata con personas, el que impone cobros a los comercios, etcétera. Bueno, y también en ese sentido, para poder cobrar, pues existe la amenaza de que si no pagan, pues se les queman, por ejemplo, sus empresas o sus locales. Y esto, bueno, pues es una forma de terrorismo, no narcoterrorismo, de terrorismo criminal, ¿sí? Y esto ha venido dándose ya desde hace muchos años. O como pasaba en Jalisco en el periodo de Emilio González Márquez, que tiraban cabezas humanas por toda la ciudad. Pues, ¿qué es eso? Es un acto de terrorismo, de meter terror a la población civil, ¿sí? Entonces esto, como digo, pues es algo que ya está presente y yo entonces decía que parecía que vivíamos ya no en el tercer mundo, sino en el cuarto, en los países donde en África se cortaban cabezas y se comían corazones. Bueno, pues parece que no hemos avanzado mucho en eso, ¿no? Lamentablemente. Oiga, maestro Tamayo, ¿y esta narcotiranía a quién le conviene el que infundan miedo a la población? Porque dice, en realidad son actos, no es que todo Jalisco, todo Guanajuato, todo Chihuahua, como ha venido ocurriendo también de manera sincronizada, primero Jalisco, luego Guanajuato, Chihuahua y después Baja California. Bueno, puede tener dos sentidos. Uno, hay que recordar también el caso, por ejemplo, de Ixtlahuacán y de otros casos donde fueron desaparecidos ciudadanos escogidos, parece ser al azar, y había que, decían, supuestamente dicen que calentar la plaza, es decir, crear miedo para luego que sea más fácil cobrar piso, o qué sé yo, tener control, evitar que sean denunciados, etcétera. Esa es una. La otra, en este caso concreto, puede ser también una acción de respuesta para tratar de generar un repliegue del Estado frente a las posibles detenciones que se hicieran de altos dirigentes de estas organizaciones criminales. Sí. Híjole, pues el tiempo es el que nos falta para continuar platicando más acerca de todos estos temas, doctor Tamayo, porque pareciera entonces que todavía no encontramos la fórmula para salir de este añejo problema. Le agradecemos su compañía.
Gracias. Y solamente quisiera agregar que sí hay fórmulas, pero no las estamos volteando a ver. Basta ver cómo Putin acabó con eso en Rusia. Ay, doctor, pues lo buscaremos nuevamente para que nos hable de eso, pero Exacto. será en otra ocasión. Un abrazo, Claro que sí. doctor. Abrazo, hasta luego.